Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a revisar lo que sería y cómo nosotros podríamos programar PLC usando el lenguaje llamado ladder. Vamos a partir revisando las primeras instrucciones, que son las instrucciones más básicas. No quiero decir con eso que son las más simples, sino que son las que son la base precisamente del lenguaje y que todo lo demás se puede construir a partir de ellas. Ya, por eso que son bien importantes. Y para recapitular lo que vimos en la clase de ayer, donde a pesar que el apunte en sí tiene bastante poca información, estuvimos revisando el apunte que se encuentra acá también, el, el que está publicado en la unidad 2, específicamente este de componentes de hardware, ya donde nos saltamos esa parte que era como más específica de los módulos de entrada y salida, ¿cierto? Analógicos, digitales, y nos centramos directamente en lo que era la memoria y cómo operaba, ya porque les decía yo que era muy importante para cuando nosotros analicemos diferentes programas y cuando los creemos también, ya que eso nos ayuda a entender bien cómo opera, ¿ya? Así que vamos a justamente a partir con ese apunte, con el que les comentaba que vamos a revisar hoy día, que sería el tema 9A, ¿ya? Que es la primera parte de programación en lenguaje de contactos o LADA, ¿ya? Este lenguaje se basa mucho en lo que eran los sistemas de relé, ¿ya? Entonces, como que se buscaba que el cambio no fuera tan abrupto y que, por tanto, personas que habían trabajado con esos sistemas pudieran rápidamente pasar a trabajar con los PLC, ¿ya? Obviamente porque el lenguaje de programación es muy similar. Entonces, recapitulando lo que vimos en la clase pasada, vemos que yo les comentaba que la memoria en sí la podríamos asimilar como si fuera una especie de matriz, a pesar que aquí no se ven las líneas, ¿cierto? Donde tenemos diferentes filas que serían nuestras direcciones de memoria. La dirección de memoria 0, 1, 2, 3, en este caso hasta las 7, ya podrían ser muchas más. Y además por un ancho, en este caso de palabra, donde estamos viendo lo que son los datos, ¿cierto? Yo le puse aquí hasta 15, o sea, serían 16 bits que correspondería en este caso a una palabra. Podría también ser nuestro ancho de datos de 4, de 8, de 32, 64. Generalmente es en potencias de 2. Sin embargo, podría ser diferente, ¿ya? Así que, porque finalmente es el ancho de la palabra, ¿no? ¿Ya? A pesar de eso, siempre se busca trabajar en base a la potencia de 2, ¿ya? Como va a estar todo en binario. Y una forma en que se puede representar la información que se encuentra en una dirección determinada es de la siguiente manera: es por medio de una conversión de 4 bits, ¿cierto?, a hexadecimal. De esa forma, lo que uno hace finalmente para representar, por ejemplo, una dirección de memoria, es decir, que aquí tenemos un 4, acá tenemos un 5, acá tenemos otro 4 y aquí tenemos 0, ¿ya? A veces también le ponen una H al final o alguna otra forma de identificar que esto estaría en hexadecimal, ¿ya? No en binario. Y aquí también representábamos, ¿cierto?, lo que sería la información que se encuentra guardada en la dirección de memoria 2, donde tendríamos un B, acá tendríamos un F, ¿cierto? Estoy convirtiendo simplemente ese binario a X. Eso es todo lo que estoy haciendo. Acá tenemos 5 y aquí tenemos 5, ¿cierto? Y la información o el dato que se encuentra guardado en la dirección de memoria 2 sería justamente ese. ¿Ya? No se olviden aquí que en EXA, cuando llegábamos al 9 y queríamos avanzar al 10, teníamos que eso se representaba como una A, ¿cierto? Después una B, después una C, hasta llegar a una F, que corresponde como al 15 en decimal, al 1, 1, 1, 1 en binario. Siempre me parece que digo uno de más o uno de menos, pero bueno, esa combinación, ¿sí? Y entonces empezábamos a ver qué sucede con la memoria y cómo se trabaja finalmente en el caso de los PLC, que es lo que nos interesa a nosotros. Vemos que en este ejemplo que yo les dibujaba tenemos un PLC, tenemos un módulo de entradas conectado al PLC y tenemos dos módulos de salida conectados al PLC. ¿Ya? En este caso, estos módulos son numerados de la siguiente manera: como I1, 1, ¿ya? Y vemos que tiene 1, 2, 3, 4 entradas, ¿cierto? Donde cada una de esas entradas que tenemos asociadas, ¿ya? Que son binarias, ¿cierto? Donde puede entrar un 0 y un 1, va a tener una imagen en la memoria, ¿ya? Por eso es que se llama esto una tabla de imagen de entradas, que está guardado en memoria. Vemos que en este caso de la posición I1, 1, perdón, I1, 0, I1, 1, I1, 2 e I1, 3, vamos a ir teniendo los datos que aparecen acá, ¿ya? ¿Quién se encarga de ponerlos en memoria? Va a ser el mismo CPU. En el proceso de leer las entradas, lo que hace es buscar qué información hay acá, que por si acaso esto no son directamente ceros o unos, sino que son en definitiva tensiones. Si detecta una tensión, por ejemplo, de 5 volts, o aproximadamente 5 volts, dice, ah, ya, aquí hay un 1, y guarda en memoria un 1 en la posición asociada, ¿ya? Si detecta que hay un 0, guardará un 0 en la posición asociada, ¿cierto?
y así finalmente obtiene toda la información. Ese es el proceso de lectura de nuestras entradas. Y luego corre el programa, ¿cierto? Y en base a las condiciones de entrada va a tomar decisiones, tomando obviamente en cuenta el programa, para así actualizar o no la salida. ¿Ya? Eso es lo que hace. Pero en definitiva lo que hace es trabajar con esto, trabajar con la memoria, con lo que está ahí. ¿Ya? Yo podría tener otro módulo de entrada que estuviera guardado en otra fila, ¿cierto? Y estarían todos los datos disponibles. ¿Ya? Y cada vez que tenemos un escaneo, nosotros vemos que se actualiza esa información de entrada. Claramente, cuántas veces se actualiza es muy importante. Se requiere que esté lo más actualizado posible, y de hecho se hacen miles, podríamos decir cientos, sino miles de escaneos por segundo. ¿Ya? A ese nivel estamos hablando de que se producen los cambios, ¿ya? O en realidad la verificación de las entradas. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en procesos que son muy rápidos, si no tuviéramos la suficiente velocidad de actualización, podríamos tener errores grandes. ¿Ya? Entonces es bien importante. Cosas que son más lentas, como por ejemplo lo que tardamos los humanos en presionar un botón, eso en realidad tenemos muchos escaneos mientras una persona está presionando el botón, antes de que lo presione, mientras lo está presionando, hasta que lo suelta, ¿ya? Así que no tenemos inconvenientes de que de repente no se vaya a captar el hecho de que alguien lo presionó, se va a detectar, ¿ya? Así que por ese lado no hay inconveniente, ¿ya? Y tenemos también, ¿cierto? Le decía yo los módulos de salida, que son estos acá, están conectados en este caso al slot 2, al slot 4, son de salida, ¿cierto? Por la O viene de output, que sería justamente salida. Y aquí también tenemos datos, ¿ya? Estos datos son finalmente, van a ser ya sea que se cierre un contacto o que aparezca una tensión ahí, ¿ya? Porque hay casos en los cuales vamos a tener algo que es un concepto, podríamos decir, medio técnico, la verdad. ¿Por qué? Cuando se habla de contactos mojados o contactos secos, o húmedos y secos. Y uno puede decir, pero húmedos, mojados, ¿qué estamos hablando acá? ¿Cierto? Y se refiere a lo siguiente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, este contacto cero simplemente sería una especie de cierre de un relé que permita que yo alimente alguna otra cosa, pero no habría energía en él. ¿Ya? Cuando yo hablo de que un contacto, por ejemplo, está mojado, quiere decir que realmente me entrega energía. Es una diferencia quizá muy sutil. Si lo quisiéramos ver del punto de vista así como más eléctrico, porque la verdad es que eso es una conexión finalmente eléctrica. Es algo así. Esto no lo vimos el día de ayer, pero igual nos sirve como para tener una idea, una noción de cómo finalmente es que se activa la salida. ¿Ya? Supongamos que este es un módulo de salidas. Vamos a buscar un módulo, imaginemos rectangular, y hay módulos que son a una línea, por ejemplo, este sería mi salida 0, 1, 2, 3, y además tiene una salida común. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros entonces? Aquí podríamos tener, en definitiva, entre el común, que está generalmente a tierra, y esta salida, que sería la salida 0, yo podría medir 5 volts, por ejemplo. ¿Ya? Quiere decir que en realidad me está entregando energía, efectivamente, entre este punto, ¿cierto? Entre ese nodo y el común, que en realidad, como se entiende, es común para todos. ¿Ya? También podría tener acá que si yo mido entre este nodo y este nodo, tuviera 0 volts, porque no me está entregando energía, ya que querría decir que está desactivado. Eso sería lo que se le llama un contacto mojado, entre comillas. Es muy, muy técnico, así que la verdad es que a veces no sale mucho en los libros. ¿Y cuál sería otra opción? Que uno podría preguntarse, bueno, y si esa es, o en ese caso no está entregando energía, ¿cómo sería si no lo hiciera? ¿Cómo va a operar una salida, por ejemplo? Y es una pregunta, la verdad, súper válida. Tendríamos algo así. Hay ocasiones en las cuales nosotros vamos a tener algo de este estilo, que va a ser como una especie de salida por relé. Ahí. ¿Se fijan? Entonces nuestra salida en este caso va a ser como, entre comillas, dos líneas, dos puntos de conexión. Y esto es justamente eso, una salida por relé. ¿Cómo hago que algo opere con esto? Porque esto no va a entregar energía. Simplemente si yo tengo una fuente externa, supongamos que tengo mi fuente, que me va a alimentar, no sé, una luz, por ejemplo. ¿Ya? Yo conecto una línea directa a la luz. Vamos a dibujar la luz de esa forma, ¿ya? Para que así podamos identificarlo. Y la otra línea la voy a pasar por acá. Entonces, ¿cómo va a finalmente operar? Claramente, así como está, no hay obviamente una conexión hasta acá, por tanto, esto está apagado, ¿cierto? No se enciende. Y yo justamente paso esta línea por acá. Por ahí y por ahí. ¿Y qué es lo que hace en definitiva el PLC? Lo único que hace es cerrar ese relé. ¿Pues fijan? Pero él no me entrega energía. ¿La energía quién me la entrega? Me la entrega esta fuente. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Voy a dejarlo acá. Contacto
entre comillas, mojado. Contacto seco. Uno me entrega energía, el otro simplemente me cierra un relé. Y yo tengo que proveer esa fuente para poder alimentar mi carga. Esto probablemente no se encuentra en los libros, la verdad. Pero quiero saber si se entiende. ¿Se entiende eso? Uno me entrega energía, otro no me entrega energía. Simplemente me cierra un contacto. Y yo le tengo que poner la fuente y finalmente lo que hace él es permitirme alimentar la carga. Ah, muy bien. Esto respecto a las salidas. Tipos de salida o tipos de contacto de salida. Y aunque no crean ustedes, los más comunes son estos. Son los más comunes. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se preocupan ellos de que las especificaciones de, por ejemplo, de corriente y de voltaje que soportan estas salidas cumplan con lo que se requiere, pues no tienen que brindar energía. Aquí en realidad estamos viendo de que tenemos que hacer un gasto de energía, o sea, el PLC tiene que finalmente ser capaz de mandar energía a todas las líneas, lo que aumenta obviamente, por decirlo así, su necesidad, su consumo energético, ¿ya? Y no es muy práctico. A mí lo que me interesa es que el PLC solamente se preocupe de la lógica, no que me entregue energía, porque para eso yo tengo fuente externa, ¿ya? Por eso es que se ocupa generalmente más este tipo de contactos de salida, ¿ya? Vamos a ponerle acá. Son los más utilizados. Esto también pasa en los arduinos, como decíamos. Aunque, claro, ahí tendríamos que tener salidas a relé en ese caso. ¿Ya? Por lo general, igual me entregan energía. Utilizados. Ahí sí. ¿Ya? Hoy día estamos en la clase, esto lo vamos a dejar en el apunte de esta clase, ¿ya? Vamos a dejar en la clase 25. Clase 25, tipos de contacto de salida. Unos me entregan energía, los otros no me entregan energía, simplemente me cierran un contacto. Ahí. Y estamos a viernes 28. Viernes 28. Recuerden ustedes que el día o la semana que viene no tenemos clase, así que por si acaso alguien llega. Que aunque no lo crean ustedes, en ocasiones así, a veces igual hay personas que se conectan, quizá no les llega la información y todo. Yo simplemente veo el mail porque me avisa el Zoom y me dice, oh, tal persona entró. Y digo, oh, parece que no le habían avisado. Ya. Entonces, una vez que tenemos clara esa idea, porque finalmente es algo que nos sirve bastante para entender el cómo opera esto, porque uno dice, pero ¿cómo aparece un cero? ¿Qué es un cero? Es una tensión, no sé, me enciende la salida, ¿cierto? Y la verdad es que de los módulos de salida, como tenemos una conexión real con los elementos, vamos a tener o energía en forma de una tensión, o vamos a tener el cierre de un contacto, que me permite a mí conectar una línea de una fuente externa para alimentar alguna salida. Y por tanto encender una luz, la bobina de un contactor para así poder accionar un motor, ¿ya? Pero no va a ser idealmente el PLC el que me entregue energía, ¿ya? No es su fin. Así que en definitiva esa información que aparece acá, o sea, el hecho de que se cierre el contacto o que aparezca tensión, el PLC lo consigue simplemente poniendo información en memoria. Cuando él pone un 1 acá, eso indica que tiene que ponerse tensión en esa salida o tiene que cerrarse el contacto asociado. Así es como opera, ¿ya? Simplemente él pone un 1 en la casilla correspondiente. Y con eso, obviamente la lógica interna del PLC va a energizar o cerrar contacto. Y de hecho, saben ustedes que esto, en un ejemplo que vimos, se presentaba. Yo no lo mencioné, como que lo pasé bien por encima. Pero justamente acá, creo que si no me equivoco es en este ejemplo, no, es en el primero. En el primero que vimos nosotros. Y yo como que pasé bien por encima de esa parte. ¿Se acuerdan que aquí empezamos a presentar el PC, o sea, perdón, el PLC y cómo se diferenciaba de los PC, cómo se diferenciaba de los sistemas basados en relés? ¿Ya? Ahí les hablaba acerca de los módulos, de la unidad de procesamiento central, ¿cierto? El ciclo de escaneo, leer entradas, ejecutar programas, tareas de diagnóstico y comunicación con otros PLC, ¿ya? Y finalmente actualizar la salida. Son muy importantes, ese es el final. Y por acá yo les mostraba un ejemplo. ¿Ya? Ahí está la lógica, aquí está, y aquí están las conexiones. Fíjense bien, ¿cómo operan estas salidas? Según lo que yo les mostraba. Como este caso, sería como 1 o 2. Vamos a ver por acá.
¿Tendré una pregunta así? Vamos a crear una pregunta así, ¿no? Creemos la pregunta. ¿Cómo opera SPLC? La salida de SPLC. ¿Operan como 1 o operan como 2? Elija opción. Le vamos a poner esta pregunta. ¿Han visto cómo se crean las preguntas? Probablemente no. Ahora la van a ver. Le vamos a poner 1, le vamos a poner 2. Y si creamos otra más también, una de esas de repente tengo 3 opciones, vamos a crear uno con 3. Y una vez que está creada, ya la puedo ocupar. Ahí se fue. No hay opción 3, lo dejé como genérico, por si acaso en alguna otra ocasión tuviera. Entonces, ¿cómo estaría operando el PLC? Esta es la opción 1, contacto que decía mojado, que entrega energía. Contacto seco sería la 2, que no entrega energía, sino que solamente cierra un relé, ¿ya? Y yo tengo que proveer la energía de forma externa, ¿cierto? Y tenemos acá el circuito. ¿Cómo opera? La vamos a reiniciar porque como no tenía la información en la pantalla, para que así lo puedan verificar bien, ¿ya? Veanlo bien. La voy a reiniciar. La voy a reiniciar para que puedan votar, ¿ya? Se fue de nuevo. Ahí sí. Y aquí vamos a poner lo otro, que no lo tengo puesto en pantalla. Ahora sí. ¿Cuál sería la que ustedes están viendo en este ejemplo que está acá? Uno, entrega energía a él, o simplemente cierra un relé. Es como bien evidente el dibujo. Pero cuando empezamos a ver esto, si se lo explicaba de esa manera, entonces no era tan evidente, ¿cierto? Y pueden ver, de hecho, que, bueno, aquí la conexión eléctrica puede confundirnos un poco, pero fíjense bien que las líneas negras L1 y L2 lo que están haciendo es alimentar el PLC, ¿ya? Porque la batería, como este es de entrada y salida fija, no es modular, está dentro de él, ¿ya? Entonces le llega energía, con eso lo opera todo, tiene algunas entradas conectadas acá, pero la salida, si se fijan bien, está alimentada con la línea roja. Fíjense que la línea 1, L1, va conectada directo acá, a por decirlo así, al canal 1, ¿cierto? Justo a ese punto. Pero si está abierto, la energía no va a pasar por acá, por tanto no le va a llegar ese motor que aparece ahí, ¿cierto? En cambio, el 2 está conectado directo. ¿Qué se requiere para que este motor funcione? Que se cierre ese contacto. Y ahí recién va a tomar energía de la línea, entre la línea 1 y la línea 2, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo. ¿Se fijan ahora? ¿Qué era un relé? Un relé es un elemento que está formado por una bobina, de forma tal que al momento en que nosotros energizamos la bobina, se cierra un contacto. ¿Ya? Vamos a buscarlo por acá, si lo habíamos visto. Relé. Eléctrico, sí, porque puede salir cualquier cosa. Era esto. Y yo le había mostrado un símbolo, una imagen que me había robado ahí. Técnicamente no me la robé. La tomé prestada solamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? En su estado normal, la conexión solamente existe entre ese contacto común y ese contacto de acá. ¿Ya? Y nosotros lo que estamos viendo acá sería ese que está abierto, sería entre este nodo y ese nodo. Quiere decir que si se alimenta esa bobina, se mueve esta pieza mecánica, ¿cierto? Y me conecta a sus dos puntos. Es como si fuera un interruptor controlado eléctricamente. Yo energizo la bobina y se cierra el contacto. Desenergizo la bobina y el contacto se abre. Eso es. Entonces, finalmente, lo que hace el PLC es accionar ese relé, hacer que se cierre el contacto, ¿ya? Y si se cierra el contacto, lo que va a suceder es que va a circular corriente, por ejemplo, acá, ¿sí? Y si el contacto está abierto, no circula corriente, porque no tiene un camino, se interrumpe. De hecho, eso es lo que es un interruptor. Un interruptor, por ejemplo, es que uno ocupa para encender la luz en nuestra casa, es simplemente eso. Una pieza mecánica, o podríamos decir un dispositivo mecánico, que en su estado normal está abierto, y si yo lo presiono, se cierra, y por tanto permite la circulación de corriente. Si es que yo lo presiono de nuevo, se abre, ¿cierto? La diferencia en este caso con un relé es que el relé no lo manejamos nosotros con la mano, manualmente, sino que funciona a partir de la energización de esta bobina, ¿ya? Se energiza y él, por un efecto electromecánico, va a cerrar el contacto. Y claro, siempre se aprovecha los dos procesos. O sea, hay un contacto que va a estar cerrado en su estado normal, sin que reciba energía la bobina, y otro que va a estar abierto, ¿ya? Y uno puede ocupar solamente uno si quiere, puede ocupar ese, puede ocupar los dos, depende de lo que queramos hacer. Pero en este caso ahí, lo que se muestra es que se está ocupando solamente
Este no, este no. O sea, esos dos bornes de conexión. ¿Ya? ¿Se entiende ahora, Antonio? Me parece que esto lo comentamos en una clase. Creo que fue el martes, pero es medio extraño realmente, yo sé. Porque uno generalmente no ha visto estas cosas. Entonces, por eso es que trato de conectarlo con el hecho de como los interruptores que uno ocupa. Esos son actuados manualmente. Aquí no. Esto se logra la acción por medio de la alimentación de una bobina. Y eso lo puede hacer un dispositivo de forma automática. No lo hacemos nosotros. También podríamos, pero en este caso no lo hacemos nosotros. Lo hace el PLC. ¿Ya? Y el PLC solamente está ocupando, por decirlo así, estos dos puntos de conexión. S y S. ¿Ya? No está ocupando el otro. Porque no tiene por qué. No requiere. ¿Ya? Y bueno, pueden ver que en definitiva lo que yo les preguntaba, me parece que lo eligieron correcto, ¿cierto? Ustedes pueden ver que justamente hay un relé. Y lo que se está haciendo es que la fuente externa, que sería en este caso la que tenemos entre L1 y L2, que podría estar acá la fuente, no está dibujada, es la que finalmente alimenta el motor. Y lo que hace el PLC únicamente es controlar que circule la corriente o no, cerrando un contacto. Él cierra un contacto y con eso circula la corriente, pero no está entregando a él, ¿cierto? Eso es muy importante. Muy bien. ¿Se entiende lo que les he estado comentando ahora respecto a que tenemos esos dos tipos de contacto de salida, ¿cierto? Unos entregan energía, los otros simplemente cierran un contacto y la energía la tiene que entregar alguien más. En este caso, por ejemplo, la fuente que no está dibujada, que viene desde L1 y L2, y aquí sería esa fuente que yo dibujé, ¿cierto? ¿Ya? Y el PLC solamente cierra ese contacto para que circule energía. Y si lo abre, no circula y no se enciende la salida. Una diferencia quizá leve, pero importante, ¿ya? Porque aquí en realidad la energía la suministra el PLC, lo cual no es lo ideal, ¿ya? Y aquí el PLC solamente controla que funcione o no funcione, no suministra nada, lo cual es lo deseado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que les comentaba que vamos a ver hoy día, que sería precisamente cómo vamos a programar, porque ya vimos como la, el PLC, la estructura, las partes que tiene, vimos un poquito algo más abstracto que era la memoria, ¿cierto? Y cómo operaba. Y ahora estábamos revisando respecto a la salida cómo también trabaja y cómo puede finalmente conseguir que se active algún elemento del mundo real, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que finalmente lo que uno programa en el mundo real se va a modificar. O sea, va a permitir modificar el estado de algún sistema en el mundo real. Eso es lo que me refiero. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a conocer y utilizar lo que serían los XYZ, Examine if closed, y los XYO, Examine if open, ¿ya? Y también vamos a ver la OTE, el día de hoy al menos. Las OTL y la OTU la vamos a ver después, ¿ya? Esto por si acaso se ve en el apunte 9P. También junto con los temporizadores y los contadores. Ahora, el lenguaje de diagrama de contacto es básicamente un conjunto simbólico de instrucciones que se utiliza para crear el programa de control, ¿ya? Y vamos a ver que estos símbolos que nosotros vamos a utilizar para formar el programa se van a agrupar de forma que se pueda obtener la lógica de control deseada, ¿ya? Vamos a ver que finalmente son instrucciones que se van a evaluar a verdadero o a falso, de forma que nosotros seamos capaces de activar una salida. Eso es lo que buscamos siempre. Lograr tener condiciones que nos permitan activar salida, ¿ya? Los tres símbolos fundamentales son el examine if close, examine if open, ¿cierto? Que le estaba mencionando, o en realidad XYZ, XYO y OTE, porque así es como lo vamos a usar nosotros, donde los dos primeros se preocupan de verificar contactos y su estado. Y este último se ocupa simplemente de energizar o desenergizar nuestra salida. Aunque una forma muy, yo diría que práctica de pensar este contacto es simplemente que nosotros no apagamos salidas, nosotros las encendemos. Y si no hacemos nada, están apagadas. Puede parecer algo muy, quizá, no sé, muy absurdo, no tan, no sé, especial, ¿cierto? Pero es muy importante en este caso al trabajar en ladder o en escalera. Nosotros solamente energizamos salidas, jamás las apagamos, ¿ya? Es como que el estado normal es que estén apagadas, ¿ya? Ahora, cada una de estas instrucciones se relacionan con un único bit de memoria del PLC, que es especificado por la dirección de cada instrucción, ¿ya? O sea, cada instrucción que nosotros pongamos va a tener una dirección asociada, ¿ya? Así que, atención acá. Vamos a ver que esta instrucción va a corresponder a lo siguiente. Va a haber un bit de la memoria que va a estar asociado a esta instrucción X y C, ¿ya? Que va a estar enlazado al estado de algún dispositivo de entrada, ¿ya? O condición lógica interna. Lo que hace esta instrucción, y aquí está el punto clave, es decirle al procesador del PLC, verifica si es que el contacto asociado a esta entrada
me va a entregar un 1 en la memoria. O más simple todavía. Busca si en una dirección de memoria determinada hay un 1. Y si lo hay, esta instrucción se evalúa verdadero. ¿Ya? Vamos a ver acá, miren. Para que quede más claro, porque en la escritura que tenemos ahí como que no está 100% claro, en mi opinión. Entonces, instrucción X y C. Instrucción X y C. ¿Ya? ¿Qué va a ser esta de acá? Este es el símbolo. En realidad, el símbolo es así. ¿Ya? Ahí. Esta instrucción lo que hace es decirle al PLC, o perdón, al CPU, que busque en la dirección de memoria si que encuentra un 1. Esta instrucción le pongo aquí pide, porque en realidad no es como que pida, pero pide al CPU que busque un 1 en una dirección de memoria asociada, o en su dirección de memoria asociada. Un 1 lógico en su dirección de memoria asociada. De memoria asociada. De forma que si encuentra el 1, la instrucción se evalúa verdadero. ¿Qué pasa si no encuentra un 1 en esa dirección de memoria? Se evalúa falso. Eso es todo lo que va a hacer. De forma que si encuentra el 1, se evalúa verdadero. La instrucción se evalúa verdadero, para ser más explícito todavía. Se evalúa verdadero. Ah, verdadero. ¿Ya? Y si no la encuentra, o si no lo encuentra en realidad, se evalúa falso. La instrucción, ¿cierto? De hecho, voy a ser más explícito aún. Voy a poner la instrucción, aunque sea redundante, pero prefiero que quede bien claro. Así que vamos a hablar un poquito del español para que se entienda bien. ¿Ya? Me disculpan por ello, pero prefiero eso, ¿cierto? Y que se entienda. A falso. ¿Sí? Repito, entonces la instrucción, entre comillas, pide al CPU que busque un 1 en una dirección de memoria. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a saber qué dirección de memoria? Porque va a estar acá, por ejemplo, o algo así. Ahí le está diciendo, CPU, busca si en I1, 0 encuentras un 1. ¿Ya? Si es que el CPU encuentra el 1 en esa dirección de memoria, entonces esta instrucción se evalúa verdadero. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve eso? Lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero se evalúa verdadero. Lo pueden poner así, si quieren, como ustedes lo quieran poner. Y si es que el CPU, al buscar en esa dirección de memoria, no encuentra el 1, se va a valorar falso. Así o así, como lo quieran ver. ¿Ya? Eso es todo lo que va a hacer esta instrucción. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo y les voy a preguntar si se entiende una vez que veamos el ejemplo. Ya. Creo que tengo, de hecho, uno en la diapositiva, así que vamos a usar ese mismo. Vamos a cerrar esto primero. Y vamos a ver el ejemplo de la diapositiva. Ahí nos va a quedar más claro, porque ahí la verdad es que hay mucha escritura. Miren. Acá tenemos la instrucción, ¿cierto? Acá tenemos información de la memoria, tenemos los diferentes datos, ¿cierto? Fíjense bien que aquí estaría supuestamente, a ver, va de abajo, sería 0, 1, 2, 3, 4, no, va de arriba. 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Como aquí presionaron, quiere decir que, ¿qué ocurre? Porque aquí no nos están mostrando lo que pasa, nos están diciendo solamente que presionar el botón, pero lo que sucede acá es que hay algo así, miren. Miren lo que voy a hacer acá. Vamos a completar el dibujo. Vamos a completarlo acá, para que ustedes vean lo que está sucediendo eléctricamente ahí también, porque así nos hace un poquito más simple, en mi opinión, el ver lo que está pasando. Aquí tenemos una fuente, lo que pasa es que en el dibujo se omite. Ahí está la fuente,
Aquí tenemos tierra. Ahí está conectada la fuente. Entonces, cuando la persona cierra, ¿cierto? Presionando ese pulsador, lo que logra es que acá aparezcan 5 volts, ¿cierto? Eso pasa ahí, aparece un 1 lógico. ¿Sí? Aparecen 5 volts justamente ahí. Obviamente, entre ese punto de conexión, entre este nodo, vamos a verlo ahí, y la tierra, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Porque acá tenemos 5 volts. ¿Qué pasa si la persona abre o deja de presionar? Eso se va a abrir y no van a llegar 5 volts. Vamos a asumir que van a haber 0. ¿Ya? Y si hay 0, en realidad aparecía un 0 ahí. Quiero saber si eso que acabo de mostrar, el hecho de que acá tenemos una fuente que no está dibujada obviamente, la persona presiona, por tanto acá hay una unión eléctrica y aparecen 5 volts en esta entrada que está ahí, que sería la que está asociada a I1, 4, ¿cierto? Eso que está ahí. Eso se entiende, que al presionar la persona llega un 1. Les pido que por favor me respondan acá. ¿Sí? Se entiende que es la persona que al presionar logra que se haga una conexión eléctrica y por tanto aparezcan 5 volts en esa entrada que está asociada a I1.4, ¿cierto? Y que por tanto el CPU al leer la información de nuestro módulo de entrada va a decir, ah, hay 5 volts. Eso quiere decir que debo poner un 1 ahí. Y dejó un 1 en la memoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerden que esto aquí uno lo puede ver de diversas formas. Uno podría decir que en memoria tenemos, ¿cierto? I1 slash, y aquí va, por ejemplo, el 0, va el 4, va el 10, ¿ya? Y eso simplemente me va a decir que qué casilla estoy tomando en cuenta. Cuando yo, por ejemplo, digo I1, 4, quiere decir que estoy tomando en cuenta lo que está dentro de esa, ¿ya? Entonces, una vez que entendemos que tenemos en definitiva 5 volts en esa entrada y que por tanto el CPU lo que hizo fue poner un 1 ahí, ¿cierto? En su dirección de memoria asociada. Ahora vamos a ver lo que nos decía la instrucción. Esta instrucción está pidiendo que se busque un 1 lógico en la dirección de memoria asociada, de forma que si se encuentra el 1, la instrucción se evalúa verdadero y si no se encuentra, se evalúa falso. Les pregunto a ustedes, esta instrucción, bajo estas condiciones, ¿se debería evaluar a verdadero o falso? De hecho, ahí dice, ¿cierto? Pero lógicamente, como está buscando, ¿cierto? El CPU, si es que hay un 1 en esa dirección de memoria y lo encuentra, se evalúa verdadero. ¿Sí? Justamente eso. Le pueden poner un check, le pueden poner una B, como ustedes quieran. ¿Ya? Pero eso es lo que sucede. Ahora, pensemos en este otro caso, el que está acá. ¿Ya? Aquí claramente nadie está presionando, la fuente en sí no está entregando esa energía porque asumimos que la fuente está igual, ¿cierto? Pero como no hay una conexión eléctrica, no está llegando un 1 lógico, sino que está llegando un 0 simplemente, ¿cierto? Eso se refleja acá, porque esa es la tabla de datos de entrada, o la tabla de imagen de datos de entrada, y esta instrucción lo que le dice en el programa, dice, CPU busca en I1, 4, si es que encuentras un 1, y si lo encuentras, evalúa esta instrucción a verdadero. El CPU va y dice, ah, bueno, voy a ir a ver a I1, 4, ¿qué hay? Encuentra un 0. Me dice, ah, bueno, no encontré nada del 1, así que se evalúa efectivamente a falso. O le pueden poner una X, como ustedes quieran. ¿Sí? Esa es la operación de la X y C. No es nada más que eso. Es simplemente una instrucción que le dice que busque un 1. Si lo encuentras es verdadero, si no lo encuentras es falso. La evaluación de esa instrucción. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Todavía no hemos visto para qué nos sirve eso, ¿cierto? Solamente estamos viendo qué es lo que hace la instrucción. ¿Ya? Después vamos a ver que en realidad nosotros vamos a usar estas instrucciones para lograr caminos de instrucciones evaluadas verdadero para poder activar cosas. ¿Ya? Pero de momento solamente estamos viendo esto. Dudas, cualquier duda que tengan. De cualquier tipo, sí. ¿Qué es lo que es esa fuente? Porque quizá algunos no están en, o no han hecho electromagnetismo, o sea, perdón, electrotecnia, tienen la duda, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué es un 1 lógico? Bueno, ahí le diría yo que son simplemente 5 volts, ¿cierto? O aproximadamente eso. Y en el caso del 0 lógico sería obviamente, asumiríamos que son 0, a pesar que sabemos que, según lo que yo les he comentado, que es como de 0,8 volts hacia abajo se considera un 0 lógico. ¿Ya? Pero asumamos un caso ideal en que es 0. ¿Ya? No nos va a cambiar mucho la idea. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener para el caso del X y C. ¿Ya? Simplemente esa indicación o esa instrucción al CPU de buscar un 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver entonces y cómo va a ser nuestra siguiente instrucción? Va a ser la instrucción X y O. Y la X y O, aquí tenemos un montón de información, ustedes lo pueden leer en más detalle, pero la única diferencia que existiría entre ambas es que la X y O le está indicando al CPU que no busca un 1, sino que le indica que busca un 0.
Y si lo encuentra, que se evalúe verdadero, la instrucción. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el X y C y el X y O. ¿Ya? Yo voy a copiar, de hecho, lo mismo acá. Voy a hacer unos pequeños cambios, ¿ya? Pero nos va a servir para poder ver lo que sucede. Y cómo opera, ¿ya? Ahí. Copiamos, copié varias veces. Y me quedó solamente eso, no le dejé la F. Ahí está. Ahí. Ahora lo que vamos a ver es la instrucción X y O, ¿cierto? X y O. Vamos a ver que esta instrucción lo que pide, entre comillas, ¿cierto?, al CPU es que busque un 0 lógico en una dirección de memoria asociada. ¿Ya? De forma que si lo encuentra, la instrucción se evalúa verdadero. Aquí se encuentra el 0, ¿cierto? Y si es que no lo encuentra, se evalúa falso. Esa es la diferencia. Y obviamente el símbolo cambia. Ahí. ¿Sí? Así que, en definitiva, esta instrucción en un programa de ladder lo que está haciendo es que, pidiéndole al CPU que busque un 0 y uno 0, va a ir obviamente el CPU a esa dirección de memoria, va a buscar si es que hay un 0, si lo encuentra, la instrucción en el programa se evalúa verdadero. Le pueden poner el check, como le decía, una vez, ¿ya? Y si es que no encuentra ese 0 y encuentra un 1, va a evaluarse a falso. Esa es toda la operación de una XIO. No es más que eso. A pesar que se pueden hacer muchas más cosas con estas instrucciones, son increíblemente útiles, pero eso es lo que las define. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Ahí me disculpan si les pregunto mucho, pero es que es para ir viendo si se va entendiendo, porque a mí eso es lo que me interesa. ¿Ya? Y después lo vamos a usar en un ejemplo bien interesante, de apertura de puertas y cosas por el estilo. Control de ciclos de mezclado y cosas así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a tomar uno de acá. Miren qué casualidad, uno muy parecido. Vamos a poner el ejemplo y vamos a ver algo similar. Ahí. Ejemplo, vamos a escribir acá ejemplo. Ejemplo. Y aquí vamos a pegar nuestro ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos algo muy parecido. Lo que está dibujado como esa especie de matriz o vector, ¿cierto? Vector fila, es simplemente la imagen de datos de entrada, ¿cierto? Donde tenemos obviamente esas entradas. En este caso la I14 va a estar ahí, ¿ya? En esa celda. La I13 que no está, en este caso está ahí, ¿cierto? ¿Ya? Me refiero a que no hay ninguna instrucción apuntando a esa dirección, ¿ya? Y en definitiva, ¿qué está pasando acá? Fíjense bien que no estamos usando ahora una X y O. Por tanto, lo que hace esta instrucción está diciéndole al CPU, busca en I14, si es que encuentras un 0, ¿ya? Va a I14, que sería acá, ya vamos a ponerlo así para que se vea, I14, encontró un 1. Como encontró un 1 y no encontró un 0, se evalúa falso. ¿Ya? Y después en el programa esto se evalúa falso y eso tiene sus consecuencias, que como les digo, todavía no hemos revisado, pero es la base de lo que nosotros hacemos al programar en ladder. ¿Ya? Y claramente aquí también tenemos una fuente que aquí aparece como que no la dibujan. No la dibujan, de hecho. Yo la dibujo. Ahí tenemos una fuente. ¿Ya? Entonces ahí aparecieron los 5 bolos en la entrada, lo cual se interpretó como un 1 lógico. ¿Ya? Luego, siguiente ejemplo. Tenemos algo muy parecido, con la sola diferencia de que ahora, como está abierto, no hay una conexión directa entre la fuente que yo estoy dibujando, ¿cierto? Que está como implícitamente ahí la fuente, y la entrada. La entrada hay 1,4. Por tanto, efectivamente se presenta un 0. ¿Ya? Luego, esta instrucción al momento que le dice al CPU, CPU, busca en 1,4. Si es que encuentras un 0, el CPU va y busca. Y dice, ah, mira, hay un 0. Como encontró el 0, se evalúa verdadero. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces que se pintó así como en verde. Uy, el color es el mismo. Me sorprendió que fuera exactamente. O estoy viendo mal. Pero bueno, se evalúa verdadero. ¿Ya? Con un check, como ustedes quieran. ¿Sí? Esa sería la operación de nuestra X y O. Así que ya hemos visto dos instrucciones. Hemos visto la X y C, que lo que hace es indicarle al CPU que busque un 1, ¿cierto? Si lo encuentra se evalúa verdadero. ¿Ya? Y tenemos acá una X y O, que le indica que busque un 0. Si es que lo encuentra se evalúa verdadero, ¿cierto? Y si no, se evalúa falso. ¿Ya? Ahora,
¿Qué nos falta? Porque con esto ya podemos leer lo que está pasando con las entradas, ¿cierto? A partir del dato que está en memoria. ¿Ya? Estamos siendo capaces de hacerlo. Nos falta algo para controlar la salida, ¿cierto? Que justamente sería la OTE, ¿ya? Una OTE, que sería como Output Energize, como energizar la salida en realidad. Y el nombre, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Evidentemente viene de acá. Ahora que lo pienso, ¿será esta T o será esa? Buena pregunta, ¿cierto? Yo voy a asumir que son esas. Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta instrucción? Nos va a permitir activar una salida. Recuerden, como les decía, nosotros no las apagamos ni las desactivamos. En su estado normal, no funcionan. Nosotros solamente la activamos. ¿Ya? Así que vamos a revisar en el apunte. Voy a tomar aquí algunas partes que sean relevantes. ¿Ya? Y vamos a ir revisándola. Esta instrucción se parece y opera como una bobina de relé. Y al igual que las anteriores, está asociada con un bit localizado en la memoria del PLC. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad va a ser muy parecido al sentido como lo que se tenía lógica de sistema de relé. O sea, cuando ella se energiza o cuando ella finalmente se evalúa verdadero, eso va a estar conectado con una salida determinada, ¿ya? Y va a significar que se ponga un 1 en una de las salidas. O perdón, en la dirección de memoria asociada a la salida. Lo cual, en definitiva, va a implicar que se va a cerrar el contacto o se va a activar la salida correspondiente, ¿ya? Es como que va a estar relacionada, por decirlo así, 1 a 1 con una salida en el mundo real. ¿Ya? La instrucción OTE indica al PLC que debe energizar o encender, ¿cierto? Una salida correspondiente a la dirección de instrucción. Eso de desenergizar, la verdad es que no es así, porque nosotros en realidad lo que hacemos es solamente energizar. Si no hacemos nada, está desenergizado. ¿Ya? El procesador hace verdadera esta instrucción cuando hay un camino lógico de instrucciones X y C o X y O evaluadas como verdaderas. Tal como ocurre en la figura 3, donde al cerrarse los interruptores conectados por los canales 1 y 4, vamos a ver cómo se evalúa verdadero esta instrucción. ¿Ya? Y eso va a tener como consecuencia que se energice la luz piloto conectada al canal 1 del módulo de salida. Esto sería súper claro si yo le mostrara la imagen, ya que se la voy a mostrar ahora. Fíjense bien lo que sucede acá. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un programa, ¿cierto? Tenemos un programa con una X y C que está direccionada a I1, 1. Y tenemos otra X y C que está direccionada a I1, 4. ¿Cierto? Están las dos ahí. Y tenemos acá una OTE que está en este caso asociada a la salida O21. ¿Sí? Tenemos la información de la salida acá. Esa sería la tabla de datos de salida. Y aquí tendríamos la tabla de datos de entrada. ¿Ya? Tenemos claramente aquí una fuente. Voy a tomar esta imagen y la voy a copiar para poder dibujar un poquito encima de ella. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Vamos a tomarla ahí. Vamos a poner acá nuestro ejemplo. No puse nada. Voy a poner el ejemplo directamente. De hecho, ¿saben qué? Voy a poner una definición. Esta instrucción, para que así sea autocontenido de este punto igual. Esta instrucción, al energizarse, no, voy a cambiarlo. Al ser evaluado verdadero, a verdadero, implica la activación de una salida. ¿Ya? Eso es importante. Cuando se evalúa verdadero esta función, una salida se va a activar. ¿Ya? De una salida. ¿Ya? Que tenga obviamente asociada a su dirección. ¿Cómo se activa? Se va a activar a partir de lo que sería tener un camino de instrucciones evaluado verdadero. ¿Ya? La instrucción se evalúa verdadero. Se evalúa verdadero. A verdadero. Cuando hay un camino previo, o cuando hay a lo menos un camino previo, a lo menos un camino previo, de instrucciones evaluadas a verdadero.
de instrucciones evaluadas a verdadero. Evaluadas a verdadero. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a pegar nuestro ejemplo, ¿ya? ¿Saben qué? Me parece que justo me llegó un envío ahora. Así que me disculpan, pero voy a tener que teletransportarme rápidamente, ¿ya? Y vamos a revisar el ejemplo, ¿ya? Eso yo creo que es como todo lo que vamos a ver hoy día, pero me esperan 2 minutitos, por favor. Ya, ahora sí que sí. Me disculpan, sí, pero teníamos un pequeño problemilla con esas cosas. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, tenemos cierto que se requiere un camino previo a instrucciones evaluadas verdaderos, a lo menos uno. Entonces ustedes pueden ver que estas entradas que tenemos acá, las voy a mostrar para que ustedes las vean. Estas entradas, la I11 y la I14, al estar cerrado este contacto, ¿ya? Y acá tenemos una fuente, no se olviden, ahí, vamos a ver que va a llegar 5 bolas acá, ahí y ahí. Eso se va a reflejar como un 1 lógico en esas posiciones de memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Va a estar evaluando y dice, si es que en I11 hay un 1, se evalúa verdadero. Claramente al buscar va a encontrar que sí hay un 1. Así que se evalúa verdadero. ¿Ya? Después va a decirle, evalúa si es que en I14 hay un 1. Y si es que lo encuentra, se evalúa verdadero. Claramente lo hay, verdadero, ¿cierto? Y por último, analizamos esta. Y esta instrucción se evalúa así. Si hay un camino previo que nos permita llegar, por ejemplo, desde acá hasta esta línea con instrucciones verdaderas, se va a finalmente evaluar a verdadero, perdón, ella también. ¿Ya? Y vemos que efectivamente lo hay, ¿cierto? Vamos por acá. Vamos a pintarlo así. Tenemos ahí un camino hasta acá, bien, verdadero, verdadero, y llegamos. ¿Ya? Así que en definitiva, se puede evaluar a verdadero. Ahí. ¿Ya? Esa es la operación que tiene esta instrucción. Quiero saber si se entiende cómo opera. Mientras yo respiro un poco porque me cansé, la verdad. Ahora sí. Me disculpan, sí, lo que pasa es que ahora he estado haciendo muchos componentes para armar unos PC. Entonces estoy armando muchos PC últimamente. Entonces me llegan como por parte. Ahí. Dudas, cualquier duda que tengan respecto a lo que estamos viendo. ¿Ya? Una persona me pone más o menos. ¿Qué se entiende más o menos? ¿Ya? Fíjense bien que finalmente cuando ocurre esto, que esto no lo terminé de mencionar, y se evalúa, por ejemplo, eso a verdadero, una vez que se ejecuta todo el programa, todas las líneas, ahí lo que se va a hacer es que el CPU va a actualizar los datos de la salida. Entonces va a poner finalmente un 1 acá. En la dirección de memoria asociada, en este caso, vamos a suponer que esto es así, o 2, específicamente nodos 1, va a poner un 1, porque se evalúa verdadero esa instrucción. Y eso va a corresponder a energizar o a cerrar el contacto asociado justamente a esa salida. Si tenemos, por ejemplo, en este caso, una luz, ¿cierto? Se va a encender. Aquí uno podría entrar a hilar más fino en el punto de vista eléctrico, que es lo que hay, y lo más probable es que por la configuración que hay, aquí está entregando energía, ¿ya? Pero para nosotros se va a activar una salida, ¿ya? Cuando yo les hablo acerca de cómo está eléctricamente conectado esto, es para tratar de que se entienda un poquito mejor cómo trabaja, ¿ya? Pero no es que se requiera para que así podamos analizar el programa, ¿ya? Nosotros nos basta con saber que se evalúa verdadero, entonces se activó la salida. ¿Cómo?
No sabemos, ¿ya? O no nos interesa, la verdad. Porque uno, como les digo, podría ver cómo está eléctricamente conectado, pero en fin, es eso. Bueno, entonces, vamos a ver acá. ¿Qué tenemos por acá? Una tabla de resumen que la verdad es que es bastante buena, porque pueden ver ustedes que tenemos la instrucción, tenemos qué pasa si, por ejemplo, la tabla de datos asociada hay un 0. Vamos a ver acá el caso de X y C. Como la X y C está indicando que se busca un 1, si es que encuentra un 0 o encontramos un 0 en la dirección de memoria asociada, claramente se valora falso, ¿ya? Si es que encontramos un 1, ¿cierto? Que sería ese caso, se valora verdadero, ¿ya? En el caso de la X y O, lo que indica al CPU es que busque un 0. Por tanto, si es que encuentra el 0, se evalúa verdadero, ¿ya? Y si es que obviamente encuentra un 1, vale decir que no encuentra el 0, se evalúa falso, ¿ya? La OTE es un poquito diferente en ese sentido, porque en realidad lo que sucede es que cuando tenemos un 0 en la tabla de datos, quiere decir que en realidad se está evaluando a falso, pero no quiere decir que por eso, por el 0, sea falsa. Es porque no tiene un camino previo, ¿cierto? Esa es como se evalúa. Esto, por decirlo así, el 0 es la consecuencia, por decirlo así, ¿ya? Y obviamente, si es que tiene un 1 en memoria, es porque está evaluándose verdadero, ¿ya? A pesar de eso, aquí no me gusta mucho la tabla en esa parte porque puede hacernos creer que en realidad es primero el 0 y después se hace falso, y no, ¿ya? Es la instrucción al evaluarse la que puede ser falsa o verdadera, y eso desemboca en actualizar los datos de memoria, ¿ya? Y que si se evalúa falsa, termina apareciendo un 0 en memoria, y si se evalúa verdadera, aparezca un 1 en memoria, ¿ya? La tabla no sirve. En realidad, a mí la verdad es que me gusta para estas dos entradas, o perdón, para estas dos instrucciones. No tanto para esa, pero con una correcta interpretación no sirve, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a hacer algo rápidamente y bien breve, que sería un tipo de problema, que es parecido a un ruteo. ¿Cómo así? Miren lo que vamos a hacer. Este ejercicio. Ejercicio. Evalúe el siguiente programa. Me falta un tilde ahí. El siguiente programa en ladder. Creo que ya recuperé el oxígeno. Ahí, ¿ya? ¿Y el programa cómo va a ser? Va a ser así, miren. Vamos a tener un programa acá. Vamos a tener un programa ahí. No voy a hacer un programa tan avanzado de momento porque nos falta ver algunos detalles respecto a cómo es el orden que se evalúan las instrucciones. Ustedes quizás pudieron notar que yo las evalué como de izquierda a derecha, ¿ya? Pero en realidad lo que uno hace, lo cual lo que hicimos estaba correcto, ¿ya? Pero yo les debería comentar esto, que se evalúan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así como se evalúan, ¿ya? Vamos a dibujar otra por acá. Vamos a aprovechar la oportunidad para comentar justamente eso, ¿ya? Y dejarlo bien claro. Ahí. O idealmente bien claro, ¿cierto? Porque no podemos asegurar que claro la primera, a pesar que igual es el intento que hacemos. Y si no, igual vamos a seguir haciendo ejercicio, así que no se preocupen. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener varias instrucciones. Vamos a tener también una descripción de la memoria, ¿ya? Aquí vamos a tener, miren lo que voy a dibujar acá. Y 1, acá vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que ni siquiera voy a tener tanta entrada, pero pongámoslo igual, 6, ¿ya? Y aquí vamos a tener una tabla de imagen de salidas, ¿ya? Vamos a tener acá, lo voy a poner un poquito más derecha. Ahí. Vamos a poner esta información. Ahí. ¿Ya? No se preocupen porque hayan quedado como con diferente longitud, no nos va a afectar. Tenemos O2, 0, O2, 1, O2, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y vamos a poner acá O2, 1 y vamos a ocupar O2, 4. Vamos a cambiar, vamos a poner 5, ya que estamos ahí. Y aquí vamos a dejar esta información. Y 1, 0.
I1, 1, I1, 3. ¿Ya? Acá vamos a tener el I1, 4. Vamos a tener el I1, 2. ¿Ya? Vamos a tener el I1, 0. Ya, ahí. Esto que está acá es un programa en ladder. ¿Ya? Tenemos dos escalones, como ustedes pueden ver. Ahí y ahí. Esto muchas veces le dicen rang. Así como o le ponen como rank 0, rank 1, ¿ya? Pero para efectos prácticos lo podemos ver como en la primera línea, la segunda línea, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, y acá está, por ejemplo, la tabla de datos de entradas y salidas. Tablas de datos. Estas recuerden que están guardadas en memoria, son una imagen de lo que está pasando. Esta información, porque este problema, la verdad es que, como les digo, es una especie de ruteo, se las voy a dar yo ahora, ¿ya? Vamos a asumir que las entradas ya están dadas. Y nosotros tenemos que ver qué pasa con las salidas. Si se activan, si no se activan, ¿ya? Entonces, miren. Vamos a asumir que tenemos acá un 0. Vamos a tener acá un 0. Vamos a tener un 1. Vamos a tener un 0. ¿Ya? Vamos a tener un 1 ahí. ¿Ya? Y vamos a tener otro 1 por acá y un 0. ¿Ya? No ocupamos nunca la 6. De hecho, está totalmente más, pero no da lo mismo. ¿Ya? Y al principio, todo esto va a estar en 0. ¿Ya? Porque esta sería la primera ejecución de nuestro programa. ¿Ya? Entonces asumimos que las salidas parten todas en 0. ¿Sí? Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar el siguiente programa para ver qué sucede con esta salida. Si es que hay algún cambio, si alguna se activará, no se activará. ¿Ya? O sea, yo voy a ir por acá y voy a decir, esta instrucción me está indicando, busca en I1, 0 si es que hay un 1. ¿Ya? Yo lo busco, si lo hay, se evalúa verdadero, si no lo hay, se evalúa falso. ¿Ya? Eso vamos a hacer. O sea, nosotros vamos a hacer el trabajo del CPU. ¿Ya? Así que comenzamos. Partimos. Vamos a evaluar, por si acaso, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos a ponerlo acá. Se evalúa de izquierda a derecha y de arriba abajo. Siempre partiendo por la primera línea. Abajo, ahí sí. ¿Ya? Entonces, primero, la X y C está indicando, busca en I1, 0 si es que hay un 1. ¿Hay un 1? No lo hay, ¿cierto? Así que eso se va a evaluar a falso. Yo lo voy a poner como una X ahí, ¿ya? Luego, vamos a ir a la siguiente línea. Aquí uno podría decir, bueno, es que ya fue falso, no hace falta seguir evaluando, pero estamos haciendo un ejercicio para ver si entendemos cómo lo hacemos, ¿ya? Después, esta instrucción en X y O nos indica, busca en la dirección I1, 1 si que hay un 0. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en I1, 1. ¿Y qué es lo que hay en I1, 1? I1, 1, hay precisamente un 0. Por tanto, se evaluará verdadero, ¿ya? Seguimos evaluando. Esta instrucción en la X y C nos dice, busca en I1, 1, perdón, I1, 3, ¿cierto? Esa dirección, si es que hay un 1. Y si lo hay, se valora verdadero. Así que vamos a esa dirección, I1, 3, y buscamos el 1. Claramente lo estamos encontrando, ¿cierto? Porque sería esta dirección de acá. Como está, se evalúa verdadero. Luego, una vez que llegamos a esta instrucción OTE, la evaluación es un tanto diferente. Vamos a ver si es que hay un camino, o al menos un camino de instrucciones previas evaluadas verdadero. Acá partimos, ¿cierto? Y previas me refiero para poder llegar hasta acá, ¿cierto? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Porque eso se evalúa verdadero, perfecto, este se evalúa verdadero, pero ahí tenemos un inconveniente, porque se rompió el camino, ¿cierto? No tenemos un camino de instrucciones evaluadas verdaderos que nos permita llegar hasta acá. Por tanto, como no existe otra opción, esta instrucción se evalúa falso. ¿Ya? Repito, vimos que había algún camino de instrucciones evaluadas verdaderos que nos permitiera llegar hasta acá, lo cual no había, ¿cierto? Así que se evalúa falso. ¿Se entiende cómo evaluamos esa línea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya, muy bien.
Obviamente este ejemplo lo que busca es como poner en práctica lo que hemos estado revisando respecto a ambas, o en realidad a las tres instrucciones que estamos viendo, ¿cierto? La X y C, la X y O y la OT, donde la X y C y la X y O son muy parecidas, solamente que una busca un 1 y otra busca un 0. La OT se diferencia un poquito, la verdad, ¿ya? Por eso es que le ponemos ese énfasis para que se vaya entendiendo. Ahora, vamos a continuar revisando la siguiente línea. Y como le estaba diciendo yo, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a ir evaluando de izquierda a derecha, ¿cierto? En este caso partimos por acá, después hacia abajo, acá, después acá y después acá. ¿Ya? Así como lo hacemos siempre. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ese es el orden. ¿Ya? No va a ser así, por ejemplo. No. Llegamos a una bifurcación y tenemos que evaluar acá. Después, si hubiera, por ejemplo, otra instrucción en paralelo, entre comillas, porque esto no es un circuito, pero que hubiera estado acá, ¿ya? Seguimos evaluando, evaluando, evaluando y recién saltamos acá. ¿Ya? Ahí. Así que buscamos ahora. Esta instrucción es una X y C. Nos dice, busca en I1, 4 si es que hay un 1. Y si es que hay un 1, perdón, evalúa a verdadero. Buscamos, ¿hay un 1? No lo hay, ¿cierto? En I1, 4 hay un 0. Por tanto, se evalúa falso. O sea, no pasa nada ahí, ¿cierto? Buscamos ahora en la siguiente instrucción, la cual evaluamos y decimos, busquemos en I1, 2 si es que hay un 1. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en I1, 2 y miren, encontramos un 1. Vamos bien, ¿cierto? Se evalúa verdadero. Luego pasamos acá y evaluamos. Como es una X y O, buscamos entonces si es que hay un 0 en I1, 0. Y lo hay, ¿cierto? Efectivamente lo hay. Se evalúa verdadero. Y ahora a ustedes les toca decirme cómo se evalúa esa instrucción. ¿A verdadero o a falso? A ver, vamos a ver si tengo por acá una pregunta que me sirva para eso. No. A ver. No tengo ninguna. Vamos a crear una. Para que puedan votar. Creamos una. Ya. Por ahí me escribió una respuesta, ¿cierto? Voy a poner acá verdadero o falso. Yo iría a tener creado un montón de preguntas de este estilo. Pero ahora las estoy creando, así que vamos a tenerlas todas. Falso. Ahí va la pregunta. Va llegando. Y llegó. Ya. Respondan. La instrucción que tengo encerrada en el círculo, ¿se evaluaría a verdadero o se evaluaría a falso? Según lo que hemos revisado hasta ahora. Ya. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Esa instrucción se evalúa verdadero. ¿Por qué? Porque a pesar que acá, por ejemplo, se nos rompe un camino, vamos a irlo marcando, ahí vamos bien, 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 acá se rompió, ¿cierto? No pudimos llegar hasta allá a través de esa línea de arriba, ¿cierto? Sin embargo, pudimos llegar por acá. Teníamos al menos un camino. ¿Qué hubiera pasado si ambas instrucciones se hubieran evaluado verdadero? Ningún problema, se evalúa verdadero igual, porque tendríamos más de un camino, ¿cierto? Así es como se van a evaluar estas instrucciones, las X y C, X y O y la OT, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Espero que tengan una buena semana, o sea, que puedan idealmente descansar algo. Yo sé que tienen siempre muchos trabajos y cosas que hacer, pero al menos les sirve como para relajarse mentalmente y todo, ¿cierto? Así que nos vemos el próximo martes 8, si no me equivoco. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao, nos vemos. profe. Yo me voy a poner a revisar pruebas y cosas que tengo pendientes, así que hay que trabajar. Chao.